¿Vives en Barcelona y no conoces tus derechos? Bienvenidos y bienvenidas a Conoces tus derechos, un programa de Fede Latina que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Busca ser tu brújula en tu proceso migratorio. Y hoy tenemos el lujo de tener a la doctora Natalia Caicedo. Ella es investigadora en inmigración y derechos sociales y además es miembro del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, un placer para mí estar aquí para hablar de derechos. Bueno, si no te molesta, a mí me gustaría ir directo a tu proyecto, porque la verdad me parece muy valioso, muy interesante y creo que pueden surgir muchas preguntas. Así que, bueno, si querés podemos arrancar porque vos cuentes un poquito sobre el proyecto, sobre todo porque, bueno, hay gente que por ahí no lo conoce. Sí, bueno, la idea es que desde la Universidad de Barcelona, ¿no? Se identifica un problema que es el miedo que tienen las personas en situación irregular Ujú. de acudir a una comisaría cuando son víctimas de un delito. Si tú tienes la nacionalidad española o tienes la documentación y eres víctima de un delito, acudes a comisaría, interpones la denuncia y a partir de ahí se inicia, ¿no? Un procedimiento judicial, etcétera, etcétera. Ok. Pero ser víctima de delito cuando estás en situación irregular, pensemos por ejemplo en explotación laboral, en estafas por el alquiler de las habitaciones, agresiones sexuales, agresiones físicas, la misma violencia de género, bueno, tienes mucho miedo de acudir a la policía porque resulta que el mismo o la misma entidad, ¿no? Del Estado que tiene que protegerte es la misma entidad que luego avanzaremos, tú crees que te va a iniciar un procedimiento de extranjería, ¿no? Exacto, claro. Entonces, desde el proyecto iniciamos a trabajar este tema con una investigación y posteriormente una campaña de comunicación basada en la idea de no tienes papeles, pero sí tienes derechos y sobre todo vinculándolo al derecho al acceso a la justicia y al derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Ujú. Ok, me gustó esa frase que dijiste de no tienes papeles, pero sí tienes No derechos. tienes papeles, pero sí tienes derechos. Tengo otras preguntas para hacerte, pero quiero por ahí primero arrancar por esto que vos decís del derecho a la tutela judicial efectiva, porque algo que por ahí, bueno, muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo, les puede pasar como a mí, que todo lo que tiene que ver con leyes y normativas está escrito como un poco en difícil, ¿no? Como que tenés que leerlo varias veces para decir, ok, ¿qué me quiso decir? Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito a qué te referís con eso? Sí, es verdad que el lenguaje jurídico es un lenguaje muchas veces encriptado, que es muy difícil de entender, ¿no? Ujú. Para la población, salvo que hayas pasado por una facultad de derecho. Pero la idea es que las personas, ¿no? Que migramos y llegamos a España, al poco tiempo, digamos que naturalizamos o nos damos cuenta que, por ejemplo, tenemos el acceso al padrón, al salvo las dificultades que hay, tenemos acceso a la sanidad, tenemos acceso a la educación cuando eres menor de edad, pero, ¿no? El tema de la justicia lo vemos como algo muy, muy lejos. Sin embargo, ¿no? De acuerdo con la ley de extranjería y la doctrina del Tribunal Constitucional, las personas que están en situación irregular, es decir, que no tienen los papeles, tienen derecho a acceder a la justicia. Ujú. Y no va a haber ningún tipo de represalia por el hecho, por ejemplo, que yo interponga una demanda ante un juzgado. Entiendo. Entonces, yo como persona tengo derecho, de la misma forma que tengo el derecho, por ejemplo, a ir al médico y a pedir una tarjeta sanitaria, también tengo derecho a acceder a un tribunal en caso en que lo necesite. Claro. Qué importante lo que estás diciendo porque creo que, no sé, debe ser el 98% de las personas que están escuchando como que decís, ah, mira, eso es así, porque como que uno minimiza y dice como, bueno, una cosa es la tarjeta sanitaria y una cosa es que yo pueda acceder a esto, que incluso muchos no lo saben, y otra cosa es la justicia, es como que eso ya es, eso, yo ya quedo como un poco fuera de eso. Me genera un poco de curiosidad cómo comenzó el proyecto desde tu lado, cómo fue el proceso. Después te quiero preguntar un poco más sobre, ahora que ya está en marcha y demás, pero cómo fueron los primeros pasos alrededor del proyecto del Safe Reporting. Sí, el proyecto nace por una iniciativa de la Universidad de Oxford, Ujú. de un centro de investigación que se llama COMPAS, donde en el marco de lo que es la figura de la ciudad de santuario, Ujú. durante la administración de Donald Trump, se inicia, ¿no? Una política, digamos, muy restrictiva de derechos, sobre todo dirigido a las personas en situación irregular, donde la policía o la administración pública, por ejemplo, un médico o una persona en una profesora de escuela, podía denunciar a personas en situación irregular ante la administración de extranjería, ¿no? Ujú.
Entonces, a partir de ahí, hay determinadas ciudades, creo que la más conocida y la pionera fue la ciudad de Nueva York, donde se constituye como ciudad santuario y dice, mi administración, ¿no? Todas las personas que dependen de la administración local no participarán en esta práctica, ¿no? De denuncia. Entonces, a partir de aquí nace la idea de la denuncia segura. Ujú. Es decir, que las personas en situación irregular puedan acudir a comisaría, porque dentro de la idea de ciudad santuario se incluye la denuncia segura, puedan acudir a comisaría, denunciar el delito sin que ello conlleve em, la posible apertura o de un expediente de expulsión. Este proyecto culmina e inicia posteriormente. La idea era iniciar a estudiar qué sucedía en Europa, ¿no? Y en Europa la primera aproximación fue efectivamente, hay un problema con denuncia segura, porque o los estados no la garantizan, pero no solo no la garantizan, sino que además muchas personas tienen miedo, la gran mayoría de Sí. personas tienen miedo de acudir a policía. Entonces, una vez cerrado este proyecto, nace este segundo proyecto, que es un proyecto financiado por la Dirección General de Justicia de la Unión Europea, donde lo que se busca es, con la participación de varios ayuntamientos, Utrecht, Ghent, Milán y el Ayuntamiento de Barcelona, eh, mejorar las prácticas existentes de denuncia segura. Qué interesante, qué bueno el apoyo así entre varias ciudades, varios ayuntamientos, ¿no? Como, y bueno, qué bien que lo estemos charlando ahora porque realmente creo que hay mucha gente, seguramente tu proyecto ha llegado a un montón de personas, pero digo como que tenemos que como correr la bola de que esto existe, ¿no? O sea, que no solo se puede, sino que ahora, bueno, tenemos esta plataforma. Bueno, justamente por ahí nos puedes guiar un poco cómo sería el proceso, cómo es el proceso, Mira, el contanos. proceso es, de acuerdo con la legislación de extranjería, hay 3 tipos de delitos, de los cuales la propia legislación me protege frente a la expulsión. La Ujú. ley establece que si yo denuncio cuando soy víctima de trata de seres humanos, Ok. cuando soy víctima de violencia de género o cuando soy víctima de una agresión sexual, Ujú. entonces en estos 3 casos no se abrirá un procedimiento de expulsión o si está abierto se suspende. Ok, ¿De claro, porque acuerdo? son como casos, o sea, muy extremos y muy... Sí, Ok, sí. Entonces, a partir de ahí se inicia el procedimiento, pero además, sí, no solo se me protege frente a la expulsión, sino que además, si hay indicios suficientes, ¿no? Y un informe positivo del fiscal, em, se me otorga un permiso de residencia temporal, ok. que dependerá de la sentencia final. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, no solo es un procedimiento o una vía que protege a las personas en situación irregular frente a una posible expulsión, sino que además también permite o abre una vía de regularización. Claro, claro, sí, o sea, como para que no nos quedemos solo con esta situación de... Sí, Ok, perfecto. Tengo entendido que, bueno, vos seguramente sabrás más que yo, pero que en el artículo 53 de la ley de extranjería justamente habla de que esto de estar sin papeles y estar irregular es una falta grave. Entonces, yo pensaba, la gente que por ahí nos está escuchando y está en esta situación en este ujú, momento, ¿existe la posibilidad de que yo esté, no sé, caminando por la calle y me paren y me pidan algo? Y cómo actúo, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Salgo corriendo? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? sí. A ver, la idea, efectivamente, ¿no? La policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen la potestad de realizar controles en la calle, en la vía Ujú. pública, para, como finalidad, ¿no? El control de fronteras, ¿no? Y el Ok, control de las personas en situación irregular. Esta potestad la tienen. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo estoy... Que la tengan no quiere decir que sea frecuente y que claro, las probabilidades que yo sea objeto de un control migratorio sean altas, ¿no? claro. Es decir, podemos encontrar muchas de las personas, sobre todo cuando acaban de llegar, al principio tienen mucho miedo, pero después se dan cuenta que aquí se puede caminar, ¿no? Tranquila por la calle y que este temor siempre estará, pero no significa que estemos constantemente en una situación donde aquí se está Sí. buscando personas en situación No irregular. es algo que uno normalmente vea cuando está Sí, caminando por la calle. Como que por ahí tenés ese temor de como, bueno, me ujú, pasará, o por ahí te puede llegar de cómo le pasó al amigo. sí, Pero no es algo que vos constantemente digas, uy, mira, está pasando acá, está claro. pasando allá. Bueno, eso no Pero, quita que uno no tenga claro, como, ¿no? claro, Cierta sensación. esto no significa ni que no suceda, Claro, ni que no tengas miedo y que ese miedo sea legítimo. claro. Claro que sí. Entonces, frente a un control, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, Ujú. saber que
que me pidan la documentación no necesariamente tiene que acabar en un procedimiento de expulsión. Ok, Me bien. pueden pedir la documentación porque están buscando otra cosa. Claro, porque tal vez no es exactamente que están Exactamente. viendo, quieren saber mis Sí, papeles y yo, exacto, sino, exacto. Es decir, ok, yo he conocido personas que han sido objeto de control, le han mirado y generalmente están buscando si hay antecedentes penales y ujú, bueno, ok, y mantener la calma y saber, lo primero es, bueno, me van a pedir la documentación, no necesariamente tiene que acabar en un procedimiento de expulsión, ok, ¿de bien, acuerdo? Bien, luego, también es importante saber que este tipo de controles se deben realizar con todas las garantías y esto supone que a las personas no se les debe identificar en base a su perfil étnico. ok, Es bien, decir, se han dirigido a mí por mi color de piel, por mi fenotipo, por mis ujú, rasgos físicos, ¿no? Que me identifican con lo que el inconsciente colectivo tiene de la idea de extranjero, ¿no? De exacto, sí, persona de fuera, que con, digamos, la multiculturalidad que tenemos ahora, bueno, una persona con rasgos, digamos, no nacionales de hace 20 años o 30 años en España, es una persona española, ¿no? claro, Pero bueno, al margen de eso es, si yo sospecho que a mí me han identificado o me han señalado por mis rasgos, porque mi color de piel, por mi fenotipo, por mis características físicas, entonces aquí estaríamos frente a un control por perfil étnico. ok. Aquí la recomendación es acudir, ¿no?, a alguna institución, a alguna ONG para denunciar esta situación, Ok, porque esto entonces, sí que está prohibido por sí, la sí, ley. sí, yo eso estoy caminando por la calle y por la situación que estoy viendo, veo que dentro de un grupo de personas me están eligiendo a mí, por ahí, hasta no sé, por ahí hasta me dicen algo que claramente me Sí, hace pensar, ah, ok, me estás eligiendo por esto. sí. Em, una vez que termina, no sé, como lo que te preguntan, lo que te hacen Ujú. mostrar y demás, yo ahí debería luego dirigirme. Sí. ¿Y hay algún dato que yo le tenga que pedir? Porque me imagino, no sé cómo será esto de como, bueno, es lo que vos decís contra lo que dice el otro, no sé, por ahí van a tener esa filmación del momento en donde justamente te están diciendo, te están llamando de una manera Ujú. en que vos decís, ok, me estás eligiendo porque soy de tal país. Sí, claro, aquí entra toda la parte probatoria. ¿De Claro. acuerdo? Es decir, yo puedo preguntarle al policía en base a qué me ha pedido la documentación cuando, por ejemplo, estamos en un grupo y la única persona negra soy yo. Ok. Y va directa a Y van mí y directamente y me la piden. Le puedo preguntar y el policía me puede decir lo primero que se le ocurra, ¿no? ujú, Es verdad que en los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuando van a juicio, tienen presunción de veracidad. sí, Por lo tanto, a ellos se les presume veraz, pero no quiere decir que yo pueda, digamos, rebatir esta veracidad. ¿De qué dependerá? Bueno, de los testigos y las testigas que yo tenga ok, en ese en ese momento. momento, ¿no? Ok, Pero lo que sí recomiendo es, aun cuando esto al final no llegue a un juicio o incluso no llegue a una sentencia o a una denuncia, acudir, ¿no?, a alguna institución o alguna ONG. Tenemos la Oficina contra la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona. Tenemos también, por ejemplo, ONGs como Sos Racismo, ujú, Iridia, que van, que tratan, ¿no?, este tipo de vulneraciones de derechos. ¿Por qué? Porque ya comienza a aparecer en las estadísticas, se claro. puede poner una queja ante el defensor del pueblo constantemente le está diciendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad que este tipo de controles no se puede realizar. Entonces, muchas veces es una especie como de batallita de hormiga, Claro, pero que ¿vale? De suma, que pequeño sirve. ejército que va sumando y que vamos siendo conscientes que hay una realidad que es muy frecuente, que en determinados barrios, para determinados colectivos, que es la identificación por perfil étnico. Esta identificación es discriminatoria y está prohibida Y por la está ley. prohibida, claro. Sí, incluso, no sé, pienso que hasta por ahí puede llegar, uno se puede llegar a topar con algunos oficiales que reiteran esta manera de Claro, manejarse y claro. que tal vez si a vos te pasó, si a mí me pasó y lo decimos y alzamos la voz, mira, me pasó esto, bueno, podemos decir, ah, ok, esta persona ya tiene varias, no sé, llamadas de atención, Ujú, denuncias, lo que sea, eh, acá hay ujú. algo puntual, o esto que vos decís de como todo lo que está llegando viene dirigido de este barrio y de este otro barrio. Claro. Entonces es como decir, bueno, ¿quiénes están trabajando? ¿Cuáles son los oficiales que están Ujú. trabajando ahí? Se puede como prestar un poco más de atención a eso. Así que sí, me parece como muy importante. Sí. Ok, pero L- entonces, o sea, Luego, me paran en la calle y te entonces... paran en la calle, tú pides la documentación y aquí pueden haber dos vías, ¿no? Es ujú, decir, te la piden y te dicen hasta luego,
te la piden por perfil étnico y entonces tú ya dices, uff, aquí me están discriminando, esto es importante identificarlo. Y la tercera es, te la piden y solicitan que les acompañes a comisaría. Ok. Esto significa que en ese momento no necesariamente tiene que haber una apertura de un procedimiento de expulsión, pero es verdad que simplemente puede llegar a comisaría, continuar con las identificaciones y después decir que marches, pero puedes llegar a comisaría y decir que se te va a abrir un expediente de expulsión porque tu situación es Irregular. irregular. Entonces, a partir de aquí, lo importante es solicitar la asistencia letrada. Ok. ¿Por qué? Porque el procedimiento de expulsión, primero hay que saber que estar en situación irregular no es un delito. Ujú. Es una falta administrativa, como puede ser, por ejemplo, una multa de tráfico. Esto es una falta administrativa. Claro. Lo que pasa es que, claro, la sanción es muy grave, porque significa una posible orden de alejamiento del territorio. Exacto, claro. Entonces, si se abre un expediente de expulsión, es muy importante la asistencia letrada. El procedimiento prevé asistencia jurídica gratuita y, por lo tanto, lo primero que debe hacer, en este caso, la policía, que inicie este procedimiento de expulsión, que se lleva a la oficina de extranjería, porque la Ujú. oficina de extranjería, la Es la que lo competente, hace, ok. sí, es solicitar la asistencia letrada. ¿Qué sucede? Y yo creo que aquí la clave está en saber que de acuerdo con la ley de extranjería y las sentencias del Tribunal Supremo, las personas que están en situación irregular, la sanción puede ser o multa o expulsión. ¿De qué depende? De los vínculos familiares que yo tenga y el arraigo con el territorio. Ok. Entonces, si yo soy una persona que está en situación irregular, pero mi familia está aquí, o soy una persona que está en situación irregular, tengo vínculos ya arraigados en el territorio, yo esto tengo que poder adjuntarlo durante el proceso para que la sanción no sea la multa, no sea la expulsión, sino la Una multa, multa. claro. Termina jugando en contra el hecho de que vos estés acá como mucho más metido en la cultura y tengas familia, o sea, juega a tu favor. A favor, Al revés lo sí, dije, juega a tu favor, sí, que eso, que no estés acá solo sin nada, como sin exacto. poder decir, no, bueno, tengo. Claro, porque aparte vos podés estar acá, eso, a la espera de tus papeles, y eso puede tardar mucho, Claro, entonces tiene sentido que vos ya hayas sí, generado todo. todo un conjunto de vínculos. Entonces, yo creo que lo que hay que comenzar a trabajar de nuestro imaginario colectivo es que pensamos que estar en situación irregular, digamos, inmediatamente significa que voy a acabar en un avión Sí. deportada a mi Sí, país. y aparte como al instante te paran, te piden Sí, los papeles se y les- con lo que tenés puesto te tenés que ir. sí, Como que, claro, no, sí, es que hay un es el conjunto miedo. de garantías y de Sí, procedimientos, ¿no? Asistencia jurídica letrada, saber que yo tengo el derecho a alegar todos los vínculos que tengo, familiares, sociales, el arraigo en el territorio, para que venga una multa y no un procedimiento, una expulsión. En el caso en que al final la sanción de la administración, que no debería ser si yo tengo vínculos con el territorio, que la gran mayoría de personas lo los tienen, tiene, ¿no? claro. Eh, es la expulsión, hay que saber que tener una orden de expulsión no significa tampoco que inmediatamente la policía me va a llevar en este caso, al Prat Claro, y a me va a poner decirte, en un chao. avión. No. Claro. Pensemos que, por ejemplo, los datos que tiene policía del año pasado de España, más o menos se hicieron un total de 1.200 expulsiones con Sí, traslado a país de origen. claro, sí, sí, sí. Son 1.200, es muy poco Sí, sí, para sí. el conjunto Sí, de sí, de la población cantidad de migrante por de ahí de personas que gente están que. en situación irregular. Exacto. Entonces, yo tengo una orden de expulsión. Esto significa que, en principio, yo tengo que retornar a mi país de manera obligatoria, pero si no lo hago, es muy difícil que al final yo acabe siendo objeto de un proceso, digamos, de expulsión y de envío a mi país de origen, Ujú. porque las expulsiones son muy complicadas de ejecutar y además son muy costosas. Claro, eso te iba a decir. O sea, hay alguien que tiene que hacerse cargo de todo De esto. todo, claro, y hay que planificarlo. Para el Estado planificar las expulsiones es complejo, Claro. porque tú no puedes decir, cojo un avión y llevo primero a Senegal, después me voy a Marruecos, No, después, claro. No, claro, claro. Sí, tienes sí, que no vas planificar. repartiendo gente como si fuera un problema, Exactamente, como si no va fuese un bus. efectivamente, Claro, que es lo no. que pensamos que Es sucede que y no sí, es que yo sucede. creo que ahí llevados de por el miedo y también un poco como, no sé, las películas, qué sé yo, como que un poco Claro, es, bueno, listo, llegan, te llevan, ya está, no te puedes despedir de tu no, familia, no puedes decir no, nada. No. no. Entonces, vos decías que
una de las cosas que tenemos es como el derecho a un abogado de oficio. Sí. Y eso siempre cuando en el proceso es la misma policía la que te lo dice, es algo que vos, no sé, vos por ahí sabés si es algo que uno en general tiene que reclamar o es algo que ya está dado como, bueno, ¿no? Este es tu abogado. Ujú. eh, Digo, vos tenés que estar como reclamándolo o es algo que en general, no, te dicen, Sí, este es tu abogado, ¿no? sí. A ver, por protocolo, todas las comisarías tienen que seguir el protocolo que significa de manera automática comunicar a los turnos de oficio Mm, que una persona que ha sido detenida. ok, ¿De acuerdo? claro. Puede suceder que no comuniquen, entonces en ese caso hay que decir, necesito mi abogado de oficio. Claro, está bien, está bueno saberlo, o sea, como Claro. que es información que vos tenés que tener y vos, en el caso de que te encuentres en este Ujú. proceso, que vos veas, si ves que nadie te decir, bueno, ok, yo quiero mi abogado de oficio. Necesito un abogado de Ok, oficio. Entonces inmediatamente la policía se pone en contacto con el turno de oficio y te asignan un abogado. ok, perfecto. Bueno, bien, me parece muy interesante porque siento que es información que no hay, o sea, es Claro. muy loco porque siento que es algo que está muy entre todos los que hemos migrado Ujú. y en tanto si conoces gente que tenga papeles o no tenga papeles, como que está este tema de como, bueno, la deportación o el estar sin papeles, incluso he escuchado mucha gente que no usa la palabra irregular, dice estoy ilegal. Viste que dicen estoy ilegal, y es como no, tenemos que empezar a cambiar Sí, desde las palabras que usamos. claro. Entonces, como me parece muy valioso esto, que esté esta información, que bueno, que esté este proyecto, que pueda incluso ser Ujú. financiado como para que pueda, nada, crecer y que llegue como eso cada vez a más personas. Bueno, entonces del proceso, ¿tenés algo más para...? Sí, bueno, entonces en este caso, si yo tengo una orden de expulsión, que me puedo quedar tranquila porque no significa que automáticamente me van a poner en un avión y consulto un abogado de extranjería para ver sobre todo los términos de caducidad. Cuando esta orden de expulsión caduca, Caducan las órdenes de... sí, claro, caducan, Ok, caducan, ¿no? En función de el tipo de orden, puede ser 3, 5 años, ¿no? ok. Caducan, pero además no me cierra las vías de regularización del todo. Ok, o sea, a pesar de Sí, yo tener una orden de expulsión, si sí, tengo una manera de sí, la regularizarlo. puedo hacer. Ok, Por eso bien. es importante decir, bueno, mala suerte, pero puedo acudir inmediatamente, ¿no? A un abogado de extranjería para que me aclare cuál es la situación. Ok, bien, bien. Bueno, qué interesante esto de que también caduquen, o sea, como... Sí. Y esto de que pongan de 3 a 5 años tiene que ver, bueno, con ciertos procesos Sí, depende del tipo de expulsión, depende del por qué te la han puesto, etcétera, etcétera. O sea, ya son cuestiones más Sí, son cuestiones más técnicas técnicas. que dependerá de cada caso. Y entonces es el abogado al que analizar el caso, el supuesto, cuál artículo se aplica, determina cuál es cuando caduca, ¿no? Esta orden de expulsión. Pero no solo tenemos derecho al abogado de oficio cuando yo estoy detenida, sino también hay derecho al abogado de oficio cuando yo quiero denunciar. Ok, bien. Entonces, por ejemplo, más allá de los casos que yo he dicho, violencia de género, Sí, delitos sexuales y trata de cierto. personas, en el resto de casos es verdad que no hay una protección frente a la denuncia, pero digamos que la práctica, aquí es importante primero aprender a identificar qué tipo de policía, a qué tipo de policía estoy acudiendo. En España o aquí en Barcelona tenemos básicamente 3 tipos de policía: policía nacional, policía autonómica y policía local. La policía nacional es la encargada de la gestión de todos los procesos de extranjería y por lo tanto también de expulsión, la brigada de extranjería. Posteriormente tenemos la policía, que son los Mossos de Escuadra, que son los más conocidos y los que vemos más por la Sí, calle. Ellos son los encargados de recibir las denuncias y de tramitar las investigaciones. Y luego tenemos la policía local, que serían los Mossos de la Guardia Urbana en el caso de Barcelona. ¿A dónde tenemos que acudir para denunciar? A los Mossos de Escuadra. ok. Nunca, nunca, nunca vamos a ir a la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es la responsable, ¿no?, de las expulsiones, por lo tanto no vamos a ir a ese cuerpo. Claro, claro. Vamos a ir a los Mossos de Escuadra y el hecho de que exista una división de competencias, ¿no? La Policía Nacional se dedica a control de migración y Policía Autonómica a recibir denuncias, hace que no haya, digamos, una práctica abierta y frecuente
de comenzar a pasar los datos de las personas que vienen a Claro, denunciar. porque si no estás denunciando al mismo que te puede como expulsar, Expulsar, es claro. raro, claro, Sí, sería raro si no. sí. Entonces hay Está que bien ir que estén siempre separados. a Mossos d'Esquadra Ujú. y acompañado por alguna institución, una ONG, una entidad que me dé un marco de protección. Ok, ¿Por qué? Porque es verdad que la ley no me protege frente a la expulsión, pero tampoco hay una obligación legal de comunicar. Entonces, esto crea como lo que en derecho se llama un limbo jurídico, mm, donde dependes muchas veces de la práctica de la comisaría, como hay quien te atiende. de quien te atienda. Entonces, claro, si tú vas allí con una entidad, con una ONG o ¿no? Con una Sí, es institución, como un es un respaldo. respaldo de, bueno, Claro, y esta mala praxis que puede llegar a terminar, ¿no? En que llamo a la brigada de extranjería, pues la persona se puede limitar, ¿no? entiendo. O sea, Otra vía de denuncia para el caso sobre todo de explotación laboral, por ejemplo, es ir directamente al juzgado. Y esta sí es una vía totalmente segura. ok, Hay algunos inconvenientes, pero yo puedo, ¿no? Acudir a pedir abogado de oficio a través del Colegio de Abogados y el Servicio de Orientación Jurídica y de Mediación que tiene el Ayuntamiento de Barcelona en la Ciudad de la Justicia. Es decir, yo entro a internet y busco cómo puedo tener un abogado de oficio, me encuentro las vías, voy allí, lo pido y le llevo mi caso, por ejemplo, de explotación laboral o el caso de un despido laboral. Es importante saber, por ejemplo, que las personas en situación irregular tienen todos los derechos laborales, claro. tienen el derecho al salario mínimo, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a indemnizaciones y si no hay, ¿no? Estas contraprestaciones, por ejemplo, cuando se acaba la relación laboral porque me han despedido, bueno, pues yo voy y consulto Claro, a un abogado laboralista que me va a decir, mira, podemos interponer una demanda por esto, esto y esto. claro. O Y sea, ahí voy directo al juzgado, ¿no? La ujú. vía laboral siempre está abierta, es una vía segura, que va rápida y que además del acceso al abogado o abogada de oficio es rápido y muy, muy eficiente. Qué bien eso, qué bien, porque aparte es la típica, creo que donde uno por ahí se puede llegar a sentir más vulnerable también es con el tema de lo laboral, porque es como, bueno, no tengo papeles y bueno, como que puedo esperar. Entonces, yo conozco casos de gente que ha trabajado mes y medio en algún lugar y claro, cuando tienen que llegarles la primera paga, no les pagan y entonces se genera un poco esta situación de como, ¿y a quién te vas a ir a quejar? Y vos escuchás mucho incluso, o sea, la gente alrededor, o sea, diciendo como, y bueno, no, y bueno, reclamale, pero como quedándonos ahí, ¿no? Como, y Ujú, no pudiendo como seguir nada, con el reclamo de, incluso como del salario, nadie estaba pidiendo ujú, como algo mucho más. ujú. Así que está muy bueno saber que esto que es, una vía segura para Sí, hacerlo, que es esto que decís vos de que va rápido. Eso sí, está bueno también de sí, saber sí, sí. y que nada, que pueden hacerlo. Aquí también, por ejemplo, pueden acudir a los servicios jurídicos de los sindicatos, comisiones obreras, UGT, CGT. Es verdad que es más complicado porque tienes que sindicalizarte, Ujú. o, pero bueno, puedes optar por sindicalizarte si estás en situación irregular y esto te da acceso, ¿no? A todo el servicio jurídico, a todo el pool de abogados de un sindicato. Bien, o sea, hay muchas vías. Claro, hay muchas vías para la defensa laboral y yo puedo pensar que como estrategia en este momento sé que no me están pagando las horas, sé que no tengo vacaciones, no me están pagando horas extras, no me están pagando todo lo que deberían pagarme, pero claro, es el salario que tengo, es la actividad laboral que tengo. En este momento no puedo denunciar, bueno, pues yo voy guardando todas las pruebas, que básicamente es el WhatsApp, ¿no? Ok, Toda la eso te iba a preguntar, información, con el WhatsApp o sí, alcanzaría. sí. Ok. Es decir, si yo tengo toda la información en el WhatsApp, esto es Porque hoy prueba. se da mucho más así, mucho más de charla informal por ahí entre, sobre todo, de nuevo, si caemos ante una situación en la que estamos irregulares y por ahí no hay un contrato de por medio, como todo muy de palabra, y por ahí sí se utiliza mucho el WhatsApp y por ahí no tenés nada más que eso. Claro, los contratos laborales pueden ser orales o escritos. Ok. Es decir, si yo tengo dos niños, mis hijos, y le hablo con una canguro y le digo, bueno, tú los martes y los jueves cuidas a mis hijos de 4 a 7. Ujú. Esto es un contrato laboral. Ok, Y yo, claro, esto es un contrato laboral. claro. Y entonces yo todos los días le escribo, hola, ¿ya has llegado? ¿Los has recogido? Sí, hoy a las 4. Vale, pues lleva a la gimnasia, ahora lo llevas a no sé dónde. Bueno, todo esto son relaciones laborales. Ok.
Y esto es una relación laboral. El contrato oral es una relación laboral. Claro, y la prueba es eso, es el y también, ¿no? Como el hecho de, estoy acá, ya llegué, te mandé Claro, una foto, comió tal cosa, hizo tal otra, y vos decís, es exacto. como, claramente esta persona Él está haciendo estaba esto. cuidando, O sí, sea, no puedo negarlo, o sea, lo sí, tengo ahí. sí. Ok. Y por ejemplo, para el trabajo del hogar, ¿no? Donde hay unas situaciones de explotación ¿Mm? grandísimas, es importante, bueno, conocer y saber que yo tengo estas vías. Ahora no, porque es el trabajo que tengo, pero en el momento en que me despidan, pues al día siguiente hay un mes para, para, mm, para pedir el despido por la indemnización por despido improcedente, o sea, te Ujú. despido porque quiero, no, no me Sí, puedes despedir no te porque tengo que quieres. pagar nada porque como no Claro, tenemos nada. sí, es entre las trabajadoras del hogar ya comienza a ser conocido que cuando estés en situación irregular te tienen que pagar el finiquito, Ok, que sería la indemnización por despido, sí, ¿no? sí. Entonces, en este caso, bueno, yo acudo después al abogado de oficio y inicio mi proceso, ¿no? El otro día, justamente desde el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, estaban acompañando a una mujer que denunciaba porque había sido víctima de agresiones sexuales en el marco de una actividad laboral. Claro, Y esto se puede y hay que denunciarlo, por porque si supuesto. no, no vamos a cambiar nunca las prácticas de explotación, de humillación, de discriminación que hay frente a la población migrante. Claro. Sí, y sobre ciertos trabajos como esto que vos decías de lo de canguro, ¿no? Como que hay ciertos trabajos en donde como que entre todos en algún momento parece que decidimos que está bien que eso sea como por el otro lado, ¿no? Como sin aportes, sin vacaciones, y como que por ahí uno termina no esperando más porque es como algo que inconscientemente pareciera que todos decidimos. Claro. Entonces, claro, si no empieza a haber un poco de un movimiento, como decís esto, un poco ante un sindicato o lo que sea, como un poco de movimiento de organización, de como no, o sea, no porque nosotras hagamos este trabajo que alguien en algún momento decidió que está bien que sea en el marco así, de como, no sé, como hacia el costado, como que está bien y tiene que ser siempre así. Sí. Eh, y más que nada, bueno, ni hablar ante una situación de canguro que vos estás dejando a tus hijos, que qué más que vos querés que la persona que, ¿no? Como que uno se pone al otro Claro, lado, que la persona que esté cuidando a tus hijos esté obviamente como con todos sus derechos y no sé, ¿qué le estás demostrando a tus hijos? Bueno, es una charla ya claro, filosófica, ¿no? Pero como que me sorprende mucho cómo hay algunas cosas que como, no, lógicamente, ¿cómo te van a tener en blanco? claro, ¿No? claro. Porque también incluso vos puedes hasta tener papeles y igual son trabajos que caen mucho en esa irregularidad, ¿no? Exactamente, ¿Viste? Es sí, como... sí. Y en el caso este como un paréntesis por ahí de todo esto, pero en el caso de que una persona sí tenga papeles y caiga también en esta situación de irregularidad, ¿se puede, como también en los mismos lugares, pedir un abogado de oficio o demás? Sí, Sí, o sea, sí, eso es sí. igual. Para solicitar un abogado de oficio gratuito, lo que nos requieren es no tener recursos económicos. Claro. Es verdad que para la vía laboral va muy rápido, para la vía civil, por ejemplo, un divorcio o, por ejemplo, una reclamación de cantidad, ¿no? Una Ujú, deuda, a mí tienen una deuda conmigo, yo la puedo reclamar ujú. judicialmente, ¿no? O para el caso de los delitos, ¿no? Yo quiero denunciar que es cuando he sido víctima de un delito, por ejemplo, una agresión física. La asistencia jurídica va mucho más lenta porque en este momento desde el Colegio de Abogados está requiriendo un informe de necesidad por parte de los servicios sociales. Ok. Entonces el camino se hace más largo porque tengo que pasar por ese informe de necesidad de servicios sociales cuando yo nunca he estado en el marco de los servicios sociales, y por lo tanto pedir cita al asistente social, que la asistente social o el asistente, ¿no? Y de este informe de vulnerabilidad. Es verdad que los servicios sociales comienzan, ¿no? a emitir de manera más rápida este informe y con este informe ya puedo yo acceder a la asistencia jurídica gratuita. Ok. Entonces, aquí sí es verdad que el camino es un poco más largo, pero también hay que, es decir, como colectivo migrante, tenemos que ser muy conscientes de que o somos nosotras las que defendemos los derechos, nuestros derechos, o nadie lo va a hacer por No, claro, nosotras. tal cual, tal cual. Entonces, claro, nosotros ahora estamos viendo, ¿no? La subida de todos estos partidos de extrema derecha y de la propia derecha, ¿no? Una posición muy antimigratoria, que eso refuerza, ¿no? La explotación, refuerza la humillación, refuerza la discriminación. Bueno, pues como nosotros como colectivo tenemos que empoderarnos y saber que la denuncia es una vía y una Claro. vía efectiva. Claro. Es impresionante cómo se está dando como a nivel mundial esto que vos decís de ¿no? Lo de extrema derecha y derecha es como ir como hacia el pasado, de repente, en un montón de aspectos, es como decir como, uy, ¿qué está pasando?
y como que se ve así, como a nivel mundial. Pero bueno, sí es importante que donde sea que cada uno estemos, como esto, que podamos acceder a la información y decir, esto existe, esto se puede hacer, esto que decís vos, de como, esto no es difícil, esto funciona rápido, como saberlo, incluso aunque sepas que por ahí no te va a funcionar rápido, pero saber que existe y decir, bueno, voy a ir a hacer este proceso, lo voy a hacer porque está bien que lo denuncie, porque está bien que incluso para después poder decir, yo pasé por esto es así, se lo puedas contar a tus Ujú, amigos, a tus conocidos. ujú. Em, Me parece que es muy importante. Y te quería preguntar, ¿qué visión tenés para como el futuro del proyecto este Sí, bueno, o digamos sea, ¿qué te que, gustaría como? a ver, lo ideal sería que al final, ¿no? En España acabáramos con una ley Mm, que recoja la denuncia segura ok, claro. y que con independencia del delito que yo denuncie, entonces pueda eh, ir de manera tranquila a comisaría y denunciar, ¿de acuerdo? Eh, y de ahí yo creo que también es importante políticamente cómo nosotras nos situamos frente al apoyo de determinados partidos políticos, Mm, ¿no? Porque se ha pedido muchas veces, ¿no? Que desde la Defensoría del Pueblo y desde determinados grupos políticos ¿no? Que se cree una vía de denuncia segura y siempre ha sido la respuesta ha sido no, ¿de claro. acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal? Una reforma, ¿no? A la ley de víctimas que incluyera la figura de la denuncia segura, ¿de Ok, acuerdo? perfecto. Si no, bueno, otra vía es avanzar, ¿no? A través, primero fue las víctimas de violencia de trata, luego las víctimas de violencia de género Mm, y posteriormente, de manera más reciente, las víctimas de delitos sexuales. Bueno, podríamos avanzar a las víctimas, por ejemplo, de explotación laboral, ¿no? claro. Y a través, Ir ¿no? abarcando. Ir abarcando cada vez más colectivos que son víctimas de delitos. Y en esta línea, ¿no? También desde el proyecto continuamos trabajando en la línea de dar a conocer las vías, los mecanismos que hay de denuncia, ¿no? Tanto institucionales, por ejemplo, la Oficina contra la No Discriminación existe en Barcelona y es muy poco conocida. El servicio, el servicio SARA o los servicios que tienen algunos ayuntamientos de asesoría y acompañamiento a víctimas de violencia de género, Ujú. bueno, diferentes vías y formas que hay, ¿no? Para poder denunciar estas situaciones y por lo tanto más en la línea, digamos, también de pedagogía. Ok. Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Me encantó, siento que aprendí un montón. O sea, llegué sabiendo de tu proyecto, pero siento que aprendí un montón. Bueno, eso no sé si vos querés agregar algo más. Si no, es Ujú. agradecerte por haber estado acá y compartiendo esto y sobre todo por nada, meterle fichas a este proyecto que me parece muy valioso, muy importante. Bueno, gracias. No, yo simplemente añadir esta idea de no tengo papeles, pero tengo derechos, que es muy importante, ¿no? Que como colectivo conozcamos y nos empoderemos, ¿no? De cuáles son los derechos que yo tengo, que no haya esta sensación de como yo soy migrante, estoy en situación irregular, me sienta que no tengo titularidad de derechos, es decir, lo que no tiene ningún sentido es que la ley nos reconozca estos derechos y que nosotros como colectivo pensemos que no los tenemos y que no Claro, los ejercemos, es decir, que nosotros mismos nos situemos en una posición de inferioridad cuando ni siquiera lo hace la ley, ¿no? La ley nos reconoce el acceso a la justicia, nos reconoce el acceso a un abogado de oficio, nos reconoce muchos, ¿no? Derechos, ojalá tuviéramos más, pero estos están reconocidos y por lo tanto lo ideal es ejercerlos. Yo sé que no es fácil, que es complicado, que las vías judiciales tienen muchos límites, tienen muchos problemas, conlleva tiempo, conlleva esfuerzos, conlleva muchas veces en una situación de vulneración de derechos tener que repetir otra vez, ¿no? Esas vivencias que lo que queremos muchas veces es dejarlas atrás, pero bueno, si podemos estar acompañadas y tirar adelante esta denuncia, hay que pensar que vamos cambiando un poco el marco social que tenemos, ¿no? Esta idea colectiva de lo que son los derechos de las personas migrantes. sí, sí, la verdad tenés razón y es esto de, bueno, aprovechemos, ya que nos faltan un montón de cosas, pero ya que tenemos la ley que en esto nos apoya, aprovechemos, o sea, podemos como ponernos, en un montón de otros lugares estamos como todavía muy atrás, como que todavía nos faltan un montón de cosas, pero lo que tenemos hay que usarlo. Por eso me parece importante como, bueno, en los programas estos que estamos teniendo acá con Fede Latina, porque creo que estamos todos aprendiendo muchísimo, o esto que vos estés dedicando como a tu proyecto y la verdad que esto que te tomes el tiempo de venir acá a explicarnos
sobre todo como decía, que no es en palabras difíciles, en donde todos podemos entender. Así que nada, la verdad, en serio, Natalia, te agradezco muchísimo por haber estado acá. Y bueno, nada, recordarles a todos esto que le decía recién a Natalia, que en los programas de Fede Latina tenemos mucha información importante que tiene que ver con homologación de títulos, un certificado digital, asistencia sanitaria, bueno, y vamos a seguir teniendo cada vez más cosas, porque la idea es eso, que en el proceso migratorio que todos sabemos que es difícil, aunque sea nosotros podamos ayudar en como, bueno, yo te voy a dar la posta en esto y te voy a ayudar con esto, tenés esta ONG, tenés este proyecto, tenés esta fundación, podés buscar en este blog, todo para que sea todo un poco más fácil. Ya bastante difícil es como desarraigarnos y estar lejos de nuestro país. Entonces, aunque sea que todo lo que tenga que ver con trámites, nosotros digamos, yo de esto sé y estoy informado. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. De nuevo, gracias Natalia y nos vemos la próxima.